Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl mandó llamar a David, y éste le dijo: «Que no desmaye el corazón de nadie por causa de ese hombre. Tu siervo irá a luchar contra ese filisteo». Pero Saúl respondió: «No puedes ir a luchar con ese filisteo. Tú eres todavía un joven y él es un guerrero desde su mocedad». David añadió: «El Señor me ha librado de las garras del león y del oso. Me librará también de la mano de ese filisteo». Entonces Saúl le dijo: «Vete y que el Señor esté contigo». Agarró el bastón, se escogió 5 piedras lisas del torrente y las puso en un zurrón de pastor y en el morral, y avanzó hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se fue acercando a David, precedido de su escudero. Fijó su mirada en David y lo despreció, viendo que era un muchacho rubio y de hermoso aspecto. El filisteo le dijo: «¿Me has tomado por un perro para que vengas a mí con palos?». Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo siguió diciéndole: «Acércate y echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». David le respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio, yo voy contra ti en nombre del Señor del universo, Dios de los escuadrones de Israel, al que has insultado. El Señor te va a entregar hoy mismo en mis manos. Te mataré, te arrancaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cadáver y los del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza, porque la guerra es del Señor y os va a entregar en nuestras manos». Cuando el filisteo se puso en marcha, avanzando hacia David, éste corrió veloz a la línea de combate frente a él. David metió su mano en el zurrón, cogió una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo golpeó y lo mató sin espada en la mano. David echó a correr y se detuvo junto al filisteo. Cogió su espada, la sacó de la vaina y lo remató con ella, cortándole la cabeza. Los filisteos huyeron al ver muerto a su campeón. Palabra de Dios. Bendito el Señor, mi alcázar. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi alcázar. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y refugio, que me somete los pueblos. Bendito el Señor, mi alcázar. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo, de la espada maligna. Bendito el Señor, mi alcázar. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, El Señor esté con vosotros.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y ellos les preguntan: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sacerdote, en la lectura del Evangelio, besa el libro por respeto y porque además el Evangelio es como si el mismo Señor nos hablase, y por eso nos ponemos de pie, y sobre todo por la gravedad y la fuerza de la palabra de Dios. Estamos celebrando, como les dije antes, la figura de San Antonio Abad en el desierto, a la oración, y desde la oración y el desierto compartir todos los problemas de la Iglesia, compartir con los coetáneos suyos los grandes dilemas, la persecución de Diocleciano y tantas realidades de la Iglesia. Y sobre todo en el desierto. Esto del desierto es muy importante. Debemos recogernos en el silencio de la vida. Estamos además en un momento donde estamos en la calle y el espectáculo, la palabra, este dice el otro, los medios de comunicación social, todo esto nos despistan del desierto de la oración íntima y personal, y desde esa oración llegar a los sacramentos profundos de la Iglesia. El cristiano de hoy corremos el riesgo de estar muy en la calle, viendo profetisas y profetas baratos, dimes y diretes de la figura de María, los milagros, los mensajes, pero tal vez no nos recogemos en silencio, en el desierto de la vida interior, para orar y para poner en las manos del Señor y de la Virgen las persecuciones como hacía el bueno de San Antonio Abad. Fundó muchos conventos, como sabéis, pero sobre todo pequeños compartimientos que estaban cerca unos de otros para vivir la vida monástica. Hoy también leemos el primer libro de Samuel, como estos días, este gran profeta del pueblo de Dios. Y en él contemplamos una gran realidad. ¿Cuál es la realidad que contemplamos en este profeta? Nos presenta la figura de David y además como Saúl, que fue anterior rey a David, que le desanima
Y le dijo que no desmaye el corazón de nadie por causa de este hombre, porque había los filisteos que querían competir contra el pueblo hebreo para destruirles y apoderarse y llevarse como rehenes a este pueblo hebreo para que tenerles como esclavos. Entonces, la figura de David es toda una realidad y toda una fuerza para comprender que solamente la fuerza del Señor nos da el coraje de vencer este momento de la historia. Aquel filisteo que bravucó un corpulento guerrero se enfrenta en la figura de David, aquel joven rey, de mirada dulce y comprensión normal, y entonces el buen guerrero Goliat dice: a este le venzo yo. Y creo que la realidad que hemos podido escuchar en la lectura sagrada, toda esta historia tan bella que todos conocemos como David, con una honda, una piedra, vence al gigante Goliat. Y como después lo remata en todos estos problemas de las guerras entre filisteos y hebreos. Pero lo importante es las palabras de David. Tengo la fuerza del Señor. Él me ha mandado, Él me ha ungido. Por eso Él no tiene miedo al filisteo y vemos cómo acaba esa realidad, esa contienda de los filisteos y los hebreos, en la figura de David y en la figura de Goliat. Pero sobre todo lo más bello es fijarnos en cómo David se fía de Dios, no necesita armas. El Señor le ha enviado y se fía del mandato de Dios, y entonces ese mandato de Dios es el que le da el valor y el triunfo ante una realidad que está viviendo aquel pueblo hebreo. Creo que en comparación este texto del primer libro de Samuel nos puede ayudar a lo siguiente, en la figura de Saúl y mismo dice: ten cuidado que tú eres muy joven, aquel es un gran guerrero. Y entonces es cuando David dice: yo me fío del Señor, me fío de Dios. Y esta lectura es muy interesante para darnos cuenta cómo en la vida, si Dios nos ha elegido, nos ha ungido con el óleo del bautismo del Espíritu Santo, no debemos tener miedo a este momento de la historia. No hace falta la onda. ¿Cuál es? La oración, el ayuno y la oración son las armas para vencer al Goliat del demonio en este momento y en esta sociedad de la historia. El ayuno y la oración es el arma profunda y eficaz de todo cristiano para afrontar a tantos Goliat políticos, eclesiásticos a veces, sociales, que quieren arrebatarnos lo más grande que es el valor de Dios en el corazón del hombre. Cuando suceden acontecimientos desde un nivel político, la Agenda 2030, todo esto, las epidemias, todo este movimiento que hay desconcertante y desolador en esta España, en esta Europa y en este mundo, no vale comentar y esto, mira cómo está el mundo, mira cómo está esta realidad. En el desierto interior de mi vida, el ayuno, la austeridad y la oración sincera, no una oración de fervorismos religiosos que están exentos de la fuerza de Dios. Y creo que esta lectura es maravillosa para darnos ánimos. ¿Para qué?
No para estar comentando y este grupo y el otro y este divina, bueno, no. Para ir al desierto de nuestra vida personal y desde un ayuno, una austeridad, un equilibrio de personas que saben por dónde van y a dónde van, y la oración. Una oración que se fundamenta en una interioridad del corazón. Una oración que se fundamenta en grupos de oración, pero como Dios quiere, no como nosotros hemos fabricado. Una oración que se fundamenta en una escucha atenta de la palabra y que se fundamenta y se hace realidad en el sacramento de la Eucaristía. Esta es la oración. Y cuando ustedes suban a un lugar de apariciones donde la Virgen piensen que aquello es un desierto donde se nos pide el ayuno, la austeridad, el equilibrio y una oración de un corazón contrito y humillado con esa onda de David que es la onda de la esperanza, porque sabemos que Dios nos ha ungido, nos ha amado y Dios no nos abandona nunca. Esto es. Y nos tenemos que dejar a veces de pamplinas y de esto, estar todo el día con la escopeta puesta para ver este cardenal, este papa, este obispo, este cura, yo mismo. No, señores, ustedes y yo vayamos al desierto de la vida interior. ¿Para qué? Como a San Antonio, para orar, para ayunar en la austeridad de los monjes de San Antonio Abad y así luchar contra Diocleciano, que luchó para amparar y defender a los cristianos en aquel momento. Y esto es, señores, mucho espectáculo, pero tal vez poca interioridad que tenemos en la vida. Y creo que estas lecturas nos invitan realmente a la interioridad. Y el Evangelio que hemos proclamado, la palabra del Señor, es la misma situación. ¿Quiénes se enfrentan a Cristo? Los fariseos, los que lo saben todo, que interpretan el sábado a la perfección, estos se enfrentan a Cristo. Y aquí hay unas palabras bastante serias. Cuando dice que Cristo les interroga, ¿es bueno, está bien hacer lo bueno o lo malo, salvarle a un hombre la vida o dejarlo morir? Ellos callaban, los fariseos, y echando, dice el Señor, en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. ¿No creéis que a veces el Señor nos echará estas miradas cuando somos más legalistas que la Iglesia, somos más legalistas que el otro? Y creo que lo importante en esta lectura es sacar la importancia del sábado, tercer mandamiento, santificar las fiestas, pero santificar las fiestas desde un gran equilibrio humano y desde una gran sinceridad del corazón y de estas palabras tan bellas, el desierto de mi vida, que me lleva al ayuno y a la oración. Pues que, hermanos, que no nos dejemos arrebatar el equilibrio, la serenidad por los parlanchines de turnos, los fariseos actuales, que están siempre en contra de la verdad del Evangelio, o tal vez de situaciones que nos llevan a la reflexión, nos llevan al desierto y nos llevan a la oración. No tengamos miedo a estas palabras finales. En cuanto salieron, los fariseos
se confabularon con los herodianos, otros parecidos, para acabar con Cristo. Más claro, aquí lo tenemos. Nos ponemos de pie para orar en este día y además lo hacemos bajo el amparo de San Antonio Abad, que a veces se dice también San Antón.